adultas mayores. Vamos a dar la bienvenida a la licenciada Guadalupe Indiano Fuentes, que nos acompaña el día de hoy y viene de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y voy a leer brevemente su currículum. La licenciada estudió la licenciatura en Trabajo Social en la Escuela Nacional Autónoma de Trabajo Social en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó la especialidad de Derecho y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México. Cursó la especialidad en Procuración de Justicia y Derechos Humanos en el Instituto de Ciencias Penales, en el INACIPE. Cursó la especialización sobre la igualdad entre mujeres y hombres, impartida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estudió el curso de diseño e impartición de cursos de capacitación con base en la norma CRCH 052. Ha impartido conferencias, talleres y cursos con los temas NDH y Derechos Humanos, aspectos generales de Derechos Humanos, derechos de niñas, niños y adolescentes, derechos de la mujer, derechos humanos de las personas adultas mayores, el papel de la familia ante los derechos humanos y formación de promotores en derechos humanos, derechos humanos de las personas con discapacidad, derechos humanos y la violencia familiar, derechos humanos y grupos vulnerables, igualdad de género, igualdad y no discriminación, entre otros. Actualmente se encuentra adscrita a la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la Dirección General de Formación Educativa, donde entre otras funciones desempeña la jefatura de departamento. Pues bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Vamos a recibir la corona. Gracias por la presentación. Es un gusto. ¿Sí? Sí. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy, siguiendo con las actividades de capacitación que propiamente el área donde vengo, la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, imparte tanto presencial como en línea. Y el día de hoy vamos a estar trabajando justamente el tema de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Veremos, si me ayudan por ahí a cambiar la presentación, el objetivo que estemos el día de hoy es justo identificar, ¿verdad?, la importancia y el respeto de los derechos humanos de las personas adultas mayores. La siguiente, por favor. Iniciar con esta frase. Dice, un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Gabriel García Márquez, ¿verdad? Qué importante, justamente en ese reconocimiento a los derechos de las personas adultas mayores. Yo creo que tenemos que tener presente que yo creo que en todas nuestras familias tenemos un adulto mayor. Sean nuestros papás, sean tíos, ¿verdad?, sean suegros. Tenemos que justamente reconocer a esas personas como sujetos y titulares de derechos, a nuestros adultos mayores. La siguiente, por favor. Y vemos que en el mundo y en nuestro país, ¿verdad?, esas proyecciones demográficas, cómo ha ido cambiando justo la pirámide poblacional en nuestro mundo desde los años 70, 90, 80, cómo ha ido creciendo justamente la población adulta mayor. Y justo esas proyecciones, ¿verdad?, que se estiman que para el 2050 seremos alrededor de 32 millones de personas adultas mayores, y sobre todo también las proyecciones de vida que se estiman para las mujeres en un 81 años y para los hombres de 77 años. Por eso es importante tomar esta conciencia sobre este proceso de envejecimiento cada uno de nosotros. La siguiente, por favor. Ahí vemos las proyecciones y vemos cómo va a ir cambiando la parte de abajo, cómo se va a ir ensanchando de la pirámide poblacional. La siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y en el 2017, ¿verdad?, se publica en nuestro país una encuesta, una estadística que se hace justamente en nuestro país, la encuesta nacional de la discriminación. Y vemos que dice aquí que el porcentaje de la población por grupo opina que en el país sus derechos se respetan poco o nada. Y vemos justamente, ¿verdad?, los adultos mayores con un 44.9%. ¿Verdad? Son considerados que ellos dicen que no se respeta en nada sus derechos. La siguiente, por favor. También dice el grupo que declaró que menos un incidente, ¿verdad?, de negación a sus derechos en los 5 años. Vemos también, nuevamente, un 24.8%, los adultos mayores. Principales derechos negados o declarados: la atención médica, medicamentos, recibir apoyos o programas sociales y atención en oficinas de gobierno. La siguiente, por favor. También, justo dice que también están nuevamente los adultos mayores con un 61%
Dice, sufrieron rechazo, exclusión en alguna actividad social, les hicieron sentir mal, los miraron mal, les da una mirada incómoda, recibieron insultos, burlas, les dijeron cosas que les molestaron, amenazas, empujones, jaloneos, los obligaron a salir de la comunidad incluso. Estaríamos hablando también de grupos indígenas en nuestro país. La siguiente, por favor. También vemos en esta encuesta, ¿verdad? Nuevamente están los adultos mayores, pensión insuficiente para cubrir sus necesidades básicas, falta de oportunidades para encontrar un trabajo. Siguiente, por favor. También, nuevamente, ¿verdad? La dependencia económica por parte de los hijos o las hijas de los adultos mayores. La siguiente, por favor. Vemos nuevamente, la mayoría de la gente, ¿verdad?, se desespera fácilmente con las personas adultas mayores, en un 82%. Las personas encuestadas mencionaron que justo, ¿verdad?, para dar esa atención que requieren los adultos mayores, se desesperan con facilidad. La siguiente, por favor. Y justo, ¿verdad?, tendríamos que hablar de esta parte, desde ese reconocimiento a sus derechos humanos de este grupo en particular, que son nuestros adultos mayores. Tendríamos que hablar, ¿verdad?, desde los valores, las reglas, las actitudes y las elecciones. Justamente en ese reconocimiento a nuestros derechos humanos como los inherentes a nuestra naturaleza, ¿verdad?, con los cuales ya nacemos todos y cada uno de nosotros, y la importancia de que estos derechos estén reconocidos en estos ordenamientos jurídicos para hacerlos válidos sobre todo. Pero la parte también importante es el trabajar nuestros valores. Todos y cada uno de nosotros, yo creo que al interior de nuestras propias familias, hemos sido educados en valores, ¿verdad? En la escuela se han reforzado estos valores y nos van a estar acompañando justamente en esas actitudes y conductas que tenemos, donde cada uno de nosotros nos estemos desenvolviendo en cada escenario, sea el escenario personal, familiar, el social, el laboral, ¿verdad? Justamente tenemos que estar en esa práctica de nuestros valores. También todos nos regimos por reglas, por normas al interior de nuestra propia casa, ¿verdad? En el ámbito laboral, en el social tenemos reglas. Y justo también que se habla de las elecciones, es el ejercicio justo a nuestras libertades y a nuestros derechos, pero siempre apegados justamente a el respeto a nuestros derechos humanos. La siguiente, por favor. Y aquí está una definición, ¿verdad? ¿Qué son estos derechos humanos? Justo dice que es un conjunto de derechos, de libertades fundamentales para disfrutarlos en nuestra vida, ¿verdad? Justo también reconociendo la dignidad de las personas, y porque todos y cada uno de nosotros pertenecemos al mismo género, al género humano. Reconocer y no perder de vista, ¿verdad?, que el eje central de los derechos humanos siempre va a ser la dignidad de las personas. La siguiente, por favor. Y también vemos justamente que los derechos humanos, ¿verdad?, también han atravesado por esas dimensiones que hablan desde una dimensión jurídica, la importancia de que estén reconocidos en ordenamientos jurídicos para hacerlos válidos y exigibles, y también el reconocimiento de estos derechos humanos a través de la historia, ¿verdad?, las luchas sociales, las demandas justamente de estos grupos de población nos hacen el reconocimiento hacia ciertos derechos. También desde una dimensión social, las condiciones económicas, sociales y políticas para el ejercicio justo a nuestros derechos humanos. Y también desde una dimensión ética que habla justamente de eso, la traducción que es a los valores, ¿verdad? Por eso decimos que nuestros comportamientos, nuestras conductas deben estar apegados siempre a esos valores. La siguiente, por favor. Y reconocer, ¿verdad?, que hablábamos que tenemos que perder de vista que ese eje central de los derechos humanos siempre va a ser la dignidad. La dignidad como el valor que tenemos, ¿verdad?, justo como seres humanos, y que nos va a estar acompañando, y que también es inherente y que nos va a estar acompañando a lo largo de nuestra vida, que nos va a permitir justamente el ejercicio de nuestras libertades en la toma de las decisiones justamente que van a afectar nuestra vida. La siguiente, por favor. Dice, la dignidad humana radica en el valor interno, insustituible, que le corresponde a las personas en razón de su ser, no se gana ni se presta, ¿verdad? O sea, todos y cada uno de nosotros nacemos con este valor que es inherente a nuestra naturaleza. La siguiente, por favor. Y cuando hablamos de la dignidad, ¿verdad?, tendremos que reconocernos, ¿verdad?, que todos y cada uno de nosotros somos merecedores de respeto, sin importar cómo seamos cada uno de nosotros.
Y también, ¿verdad?, reconocer y tolerar las diferencias justamente en las demás personas, ¿verdad? Es aceptar a ese otro que es tan digno como cada uno de nosotros, ¿verdad? Reconocer esas diferencias, si no opina igual que yo, ¿verdad?, si no se viste igual que yo, si no escucha la misma música que yo, debemos reconocer que es otro ser humano con características distintas a las mías, pero que compartimos desde ese mismo género y que tenemos justamente un valor como ser humano, que es nuestra dignidad. La siguiente, por favor. ¿Quiénes son las personas adultas mayores? ¿Verdad? Tendríamos que decir, el envejecimiento es una etapa vital donde las personas presentan diversas modificaciones, ¿verdad?, físicas, fisiológicas, sociales y familiares. Según la ley, se considera que a partir de los 60 años es una persona adulta mayor en nuestro país, ¿verdad? 60 años, una persona adulta mayor. La siguiente, por favor. Y que decíamos que son sujetos y titulares de derechos. La siguiente, por favor. Y qué importante, ¿verdad?, hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde nos habla, ¿verdad?, de seguir ciertos principios desde la igualdad, principios de la no discriminación, que también son sustentos, ¿verdad?, de los derechos humanos. La siguiente, por favor. Y cuando hablamos justamente de esa noción de igualdad, ¿verdad?, dice que va inseparable justamente de lo que es la dignidad humana, ni un trato con privilegio, ni un trato con hostilidad. Y hacer alusión justamente a ese primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Dice que todos los seres humanos nacemos libres e iguales, ¿verdad?, que tenemos dignidad, que estamos dotados de razón y de conciencia, y que nuestros comportamientos deben ser fraternales entre los unos y los otros, ¿verdad? Justamente reconociendo principio y derecho a la igualdad y a reconocernos, ¿verdad?, que todos tenemos dignidad y que todos tenemos derechos y que debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros, justamente desde esa convivencia positiva que requerimos, sobre todo dentro de nuestras propias familias y dentro de una sociedad. La siguiente, por favor. Sea niño o sea niña, sea hombre o sea mujer, todos nacemos iguales, con los mismos derechos, con las mismas oportunidades, sin distinción de sexo, porque la igualdad no es una opción, es un derecho. Vive en igualdad. ¿Verdad? Cuando nacemos todos somos iguales y justamente, ¿verdad?, reconociendo desde ese plano de la igualdad. Todos tenemos los mismos derechos. La siguiente, por favor. ¿Quieres que se lo vuelva a poner o así para que lo escuchen? Sí, bueno. ¿Sí? A repetir. Sea niño o sea niña, sea hombre o sea mujer, todos nacemos iguales, con los mismos derechos, con las mismas oportunidades, sin distinción de sexo, porque la igualdad no es una opción, es un derecho. Vive en igualdad. Gobierno de La Rioja, Servicios Sociales. ¿Verdad? Cuando hablamos justo de esta igualdad, pues todos merecemos las mismas oportunidades, seamos hombres y mujeres, ¿verdad? La siguiente, por favor. Y tendríamos que hablar justo, ¿verdad?, que decíamos que dentro de una sociedad muchas veces se discrimina por tener ciertas características y los adultos mayores, ¿verdad?, justo por la edad en nuestra sociedad están considerados dentro de los grupos en situación de vulnerabilidad. Y vemos que la discriminación es un fenómeno social que sobre todo va a vulnerar nuestra dignidad humana, nuestros derechos, ¿verdad? Y por eso es importante evitar esta discriminación y también en las prácticas, en los usos y las prácticas, ¿verdad? Muchas veces se discrimina de manera consciente o de manera consciente. La siguiente, por favor. También en las prácticas cotidianas justamente esta discriminación dice que consiste en dar un trato desfavorable, de desprecio inmerecido, ¿verdad?, a determinada persona o grupo de personas que a veces no percibimos y que se hace y que además también en algún momento yo creo que todos la hemos recibido. La siguiente, por favor. También hablar de la discriminación, ¿verdad? Tendríamos que decir justamente la ley para prevenir y eliminar la discriminación, ¿verdad?, estipula que justo la discriminación, ¿verdad?, se entiende toda distinción, exclusión o restricción que esté basada por el origen étnico, nacional, el sexo,
la edad, la talla pequeña, la discapacidad, la condición social o la condición económica, la condición de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones o las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otro, ¿verdad?, que tenga por efecto a impedir o anular el ejercicio a nuestros derechos en una igualdad real de oportunidades para las personas, ¿verdad? Justamente ahí está por la edad, ¿verdad? Siguiente, por favor. Y tendríamos que hablar justamente de las acciones o las medidas que se deben tomar en cuenta, ¿verdad?, para evitar esta situación de discriminación. Y una es, son las medidas positivas, ¿verdad?, medidas o acciones afirmativas. Dice que estas acciones afirmativas van a permitir, ¿verdad?, a esas personas que muchas veces se encuentran en una situación de desventaja, ¿verdad?, o que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, y que esto les impide que estas personas puedan tener un desarrollo integral basado en sus derechos humanos. Y implica, ¿verdad?, que estas acciones afirmativas pues estén consideradas desde las normas, ¿verdad?, y que generen condiciones para que estas personas puedan alcanzar y disfrutar en un plano de igualdad justamente sus derechos. La siguiente, por favor. Tendríamos que hablar también de un tratamiento diferencial, ¿verdad? Dice que este principio de no discriminación debe, por lo tanto, incluir la defensa de un tratamiento diferencial, sin olvidar el valor justo, ¿verdad?, de lo que es la igualdad. Y esto implica, ¿verdad?, el desarrollo desde un trato homogéneo, no excluyente, sin distinción arbitraria, justamente en el reconocimiento a sus derechos de las personas adultas mayores. Y sobre todo que esto les asegure el ejercicio y las oportunidades justamente, ¿verdad?, de garantizar un tratamiento diferencial, que puede ser incluso temporal. La siguiente, por favor. Y también hablar muchas veces de los costos de esta discriminación, ¿verdad? Muchas veces en un abuso de poder, ¿verdad?, va a vulnerar los derechos humanos, se va a desaprovechar las oportunidades de las personas, las capacidades de las personas, y también se sigue reproduciendo, ¿verdad?, las desigualdades y la negación de oportunidades para estos grupos en específico, los grupos en situación de vulnerabilidad. La siguiente, por favor. También otros factores que van a influir para que se dé esta discriminación, ¿verdad?, pues puede ser desde el abuso de poder, la violencia, la discriminación, los prejuicios, los roles y los estereotipos. Siguiente, por favor. ¿Quiénes están considerados dentro de los grupos en situación de vulnerabilidad? La siguiente. Vemos, ¿verdad?, que justamente tendríamos que hacer referencia a qué es la vulnerabilidad. Dice que es una condición de riesgo que les impide incorporarse a estos grupos o a estas personas al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar. Siguiente, por favor. ¿Verdad? Esta vulnerabilidad dice que es integral, ¿verdad?, que es una condición de indefensión, que es multidimensional,